Bien, pues hoy tenemos aquí a Rocío Mena. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Jorge. ¿Tú qué tal? Muy bien. Pues Rocío es la abogada que llevó el asunto de esta sentencia del Tribunal Supremo, la 1996 de este año 2024, que viene a declarar la incompatibilidad del trabajo con el reconocimiento de una incapacidad absoluta o una gran invalidez. Y bueno, la primera pregunta que quería hacerte, Rocío, es pues que nos puedes explicar un poco cómo fue el caso, cómo te llegó pues esta persona a tu despacho y pues qué es lo que viste para ofrecerle una solución. Pues bueno, inicialmente este señor partimos de la base de que en 2015 ya le habían reconocido una incapacidad permanente total para lo que entonces era su profesión habitual de peón agrícola. Él con posterioridad ingresa en la ONCE, donde comienza a prestar servicios como vendedor de cupones, eso creo que fue en el año 2017, y ya en 2018 es cuando él nos llega al despacho, porque incluso le habían asesorado de la ONCE que debido a, bueno, al grado de visualidad que ya tenía, pues podía optar por la gran invalidez y que no iba a tener problema a la hora de seguir continuando en la ONCE, ¿no? En el trabajo que tenía. Entonces, pues ya a partir de ahí comenzamos el estudio, comenzamos todo lo que los trámites, instamos la revisión por agravación y al final pues se consigue que se le reconozca la gran invalidez en vía judicial, ¿no? En primera instancia y posteriormente incluso se confirma en segunda instancia. El problema ya nos viene cuando llega la hora de que este señor cobre la pensión, que Ujú, pues a diferencia de la ONCE considera que este señor no puede seguir trabajando si quiere cobrar su pensión. ujú. Entonces, aquí ya comenzamos lo que es la batalla judicial de cara a obtener la declaración de esa compatibilidad. Estamos Es en decir, ejecución. hasta la fecha, para que la gente lo entienda, ¿eh? Hiciste el trámite, le reconocen en el juzgado, el TSJ confirma esa gran invalidez y a la Exactamente, hora de iniciar el cobro, ¿no?, de esa ejecución de sentencia para que el señor pudiera cobrar esta gran invalidez, os encontráis que la Seguridad Social dice que no le paga, ¿no? Y que le viene exactamente. un poco a obligar a, si quieres cobrar, deja de hacer tu A trabajo en dejar la de ONCE. trabajar. Eh, Exactamente. ujú, Y eso ocurre pues a final de 2019, que a ujú, partir de aquí ya, cuando ya comenzamos, insisto, con la ejecución, primero ejecución provisional, porque estaba todavía pendiente de que se resolviera en segunda instancia, en suplicación, y luego ya pasamos a definitiva porque, bueno, al final como se confirma la gran invalidez por el TSJ, pues pasa ya a ejecución definitiva. Y aquí pues se abre el correspondiente incidente, se celebra la correspondiente vista y se nos dicta un auto en el que se nos reconoce la compatibilidad en el ujú, juzgado de lo social. El INS no está de acuerdo, recurre nuevamente ante el TSJ de Andalucía y aquí es donde ya todo da un vuelco, porque aquí el criterio que tiene este tribunal es distinto al juzgado de lo social y considera que mientras este señor esté trabajando, perdón, en la ONCE, pues no puede cobrar su pensión. ujú, Nosotros no estamos de acuerdo, lógicamente, con ello, porque existía jurisprudencia, incluso del Tribunal Supremo, que venía a avalar esa compatibilidad de casos similares. Entonces recurrimos al Tribunal Supremo en casación. Y bueno, pues todo esto ya ha acabado, como se ve, con la sentencia del 11 de abril de 2014, de 2024, en el que, bueno, el Tribunal Supremo pues también da un vuelco al criterio que venía manteniendo hasta entonces de cara a la compatibilidad y ahora pues reconsidera su postura y finalmente pues considera que este señor pues no puede compatibilizar su pensión con el trabajo en la ONCE. ujú. ¿Cómo lo vivió este señor? Porque el proceso es largo, como todos estos tipos de procesos, pero ¿cómo lo vivió cuando llegó al despacho y en todas estas fases, ¿no?, que le habéis ido, pues en ese sentido, pues, dándole beneficio, ¿no?, como ese reconocimiento de gran invalidez? Pero cuando había estas trabas, que me gustaría saber un poco cuál era el feedback de este cliente. Bueno, pues él tenía sinceramente la esperanza de conseguirlo, porque es que él, de hecho, como ya te digo, venía incluso asesorado de la ONCE diciéndole que bueno, que no iba a tener problemas a ello. Ujú, Después, pues, como se ve, las cosas cambian. Y la verdad que es que la esperanza la hemos mantenido hasta el último momento, sinceramente, porque, como ya digo, teníamos jurisprudencia a nuestro favor, y incluso del Tribunal Supremo. Y es la verdad que una persona que siempre se ha mantenido optimista en todo momento, ¿no? Aparte de que es una persona bastante luchadora, ¿no? Porque incluso ya por la enfermedad que padece, ¿no?
que incluso está siendo pionero también en temas de trasplante de córnea y demás, en temas de su enfermedad, pues la verdad que para todo lo que tiene es una persona bastante, él se lo ha tomado todo con bastante optimismo y creo que lo ha enfocado bastante bien, ¿no? Cosa que a lo Ujú. mejor en su lugar no hubiera hecho. Totalmente. Eh, Hablábamos antes de empezar la grabación del tema de si había, pues, seguido un recorrido judicial, ¿no? Esta sentencia del Supremo, si por parte de vuestro cliente pues, se había optado a lo mejor hacer algún tipo de recurso en el Supremo, ¿no? Recurso de amparo, o alguna otra acción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o otra alguna instancia para revertir un poco esta situación. Sí, bueno, claro, las únicas opciones ya que quedaban, pues eran estas dos que tú estás planteando, pero la cuestión es que, claro, para todo ello, pues se necesitan recursos económicos, cosa que en este caso, pues este señor, estamos hablando de que le ha quedado una pensión que oscila, pues actualmente en torno a los 1.500 euros, que tampoco se trata de una pensión elevada, es padre de familia numerosa y, lógicamente, pues son muchos costes, ¿no? Para que este señor pudiera afrontar toda esa batalla ya judicial posterior. Totalmente, Rocío. ¿Y qué estaba cobrando él previamente? Porque es que a mí lo que me resulta curioso es que se puede dar incluso la paradoja de que este señor, luchando y la propia administración judicial reconociéndole una gran invalidez, se haya quedado en peor posición. Me explico, si antes cobraba una total y estaba trabajando en la 11, quizá lo que estaba cobrando a lo mejor era superior o muy similar a lo que cobra ahora con la gran invalidez, ¿no? Cuando tuvo que optar de forma forzosa. Sí, efectivamente, pues prácticamente incluso superior, porque creo que él estaba cobrando unos 500 y algo de la permanente total. Ujú, Y bueno, la 11 al principio no cobraba mucho porque, claro, los primeros contratos que hacen creo que son de formación y demás y no tienen la base de ujú, cotización y demás tampoco es muy elevada. Pero más o menos se ha quedado pues prácticamente en la misma posición que se encontraba antes. O sea que ujú, tampoco le ha supuesto una mejora económica, vamos. ujú. ¿Cuál es tu criterio después de haber vivido todo este proceso, de este cambio de doctrina del Tribunal Supremo en relación con esta pues, situación, ¿no? De compatibilidad de la absoluta o la gran invalidez con el trabajo? Pues sinceramente me parece un retroceso en los derechos para estas personas con limitaciones severas. Eh, Creo que va en contra incluso del propio espíritu de la norma, porque todo va enfocado siempre de cara a la reinserción social de estas personas. Toda la normativa que se ha aprobado incluso con posterioridad va de cara a reinsertar a este tipo de personas, ¿no? Que por desgracia pues sufren estas limitaciones. Además, los parámetros que establece el Tribunal Supremo en la sentencia para determinar qué actividades o qué trabajos sean compatibles con este tipo de pensiones, tampoco me parecen adecuados, ¿no? Porque los criterios que establece es si este tipo de actividad o este tipo de trabajo genera una cotización en la seguridad social o si genera una renta periódica mensual. Eh, es que para mí cualquier trabajo, por insignificante que sea, un niño, es que tiene que cumplir con todas las bendiciones legales. Es decir, Ujú, que para mí cualquier trabajo tendría que cumplir con esos criterios. Ahora, yo sinceramente considero que a lo que se refiere la norma o el criterio que debería haberse tenido en cuenta es la capacidad residual que le resta a estas personas. Es ujú, decir, cuando habla el 198.2 de compatibles con el estado del incapacitado, yo creo que se refiere a la capacidad residual que resta a estas personas, ¿no? Que siempre queda algo. Y además que no todos los casos son iguales, es decir, que con los criterios que establece el Supremo, lo que hace es meter todos los casos en el mismo saco, cosa que no es así. ujú, Es decir, podemos tener una persona que tenga reconocida una gran invalidez porque se encuentre en estado vegetal, porque además incluso pueda tener mermadas sus capacidades intelectuales, que ahí considero que la capacidad residual que le resta a esa persona es prácticamente nula, yo creo que ni se plantearía optar a un trabajo. Y el caso de mi cliente, que tiene igualmente reconocida una gran invalidez, pero por el simple hecho de que es ciego y requiere asistencia de una tercera persona en su día a día. Ahí la capacidad residual que le resta a este señor, pues yo creo que es algo superior al primer supuesto que he puesto, ¿no? Aquí, y totalmente. además que la compatibilidad que estamos pidiendo es precisamente con un trabajo que estamos hablando de vendedor de cupones de la ONCE, que es un trabajo que va destinado precisamente a este colectivo de Es personas, que ¿no?
Creo que ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, que hay un sesgo, ¿no?, de la Sala del Supremo en ese sentido de, oye, miremos caso por caso. Pero es que en este lo tenía más fácil, ¿no? Por lo que decíamos justamente Claro. ahora. Oye, es que se ha quedado igual esta persona. Y no es lo mismo tener una total que tener una grave invalidez. Y los ingresos son los mismos y sus necesidades son, evidentemente, muchísimas Súper más, ¿no? bueno. Entonces, claro, decir que se le está quitando a gente el trabajo que está en el paro, que me parece absurdo el criterio, o lo del teletrabajo, o lo de la inteligencia artificial y demás, me parece absolutamente otra realidad. Y también no Ujú. solo eso, sino porque tú decías el 198.2, ¿no? Esa reinterpretación del concepto de actividades, ¿no? Pero es que el 198.3 nos dice trabajos. Es decir, nos dices que la absoluta y la gran invalidez van a ser incompatibles con la pensión llegada a la edad de jubilación ordinaria. De la llegada a la edad de jubilación ordinaria. Hombre, si me estás diciendo esto con el trabajo, pues no es una interpretación sistemática, es que el propio artículo te está interpretando, ¿no? El 198.3 hay una Exactamente. interpretación, no hace falta que te vayas a otras normas, ¿no? Al 198.2, ¿no? Es decir, que es Ujú. como, para mí, como muy obvio, ¿no? ¿Y cuáles crees tú que pueden ser las acciones del Supremo, ¿no? Porque veníamos de una doctrina, sobre todo establecida desde el 2008, yo creo que a raíz de la ratificación de España de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU del 2006, ¿no? Ratificada por España en 2008, y creo que era pacífica el, esa compatibilidad por parte del INS. Nuestro despacho, esto pues, en trabajos con centros especiales de empleo, como es el caso, o trabajos residuales, no había nunca una problemática con el INS, ¿no? En ese sentido, ¿por qué crees que el Supremo se mete un poco en este lío que era algo que no generaba litigiosidad? Bueno, no generaba, vamos, inicialmente lo que hace es recopilar o volver, digamos, al criterio que tenía Inicial. primariamente, ¿no? Porque el Tribunal Supremo inicialmente mantenía este criterio. Después de 2008, como bien has dicho, cambió y lo que hizo fue, bueno, pues, establecer todo de cara a la compatibilidad con este tipo de trabajo. Yo lo que creo que es un poco, pues bueno, por las circunstancias creo, ¿no? No sé, del momento, por el criterio que puedan tener en cada momento las personas que componen este tribunal, que es a lo que lógicamente estamos expuestos, ¿no? Cuando entramos en interpretaciones. Yo creo que aquí la problemática que se plantea, pues, es el tema de si es justo o injusto que una persona cobre una pensión y al mismo tiempo, pues, cobre una remuneración salarial, es decir, por un trabajo que desempeñe. Bueno, eso es otro debate, ¿no? Que, como ya te digo, está expuesto a diversidad de criterios, cada uno puede tener su opinión. Eh, en mi opinión, sinceramente, creo que se podría llegar a lo mejor a algún punto intermedio, ¿no? A darle solución quizá a este desajuste, ¿no? Es decir, a lo mejor la solución estaría en pasar por establecer un equilibrio entre lo que es el importe de la pensión y el importe que genere con motivo de estos trabajos, No ¿no? una total cualificada, te refieres, ¿no? O una cosa así. Claro, es que entonces ponemos en mejor situación a aquellos que tienen una incapacidad permanente total, que a estos, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, ¿Crees que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de enero del 24, cuando habla de los ajustes razonables, ¿no? Del tema de la extinción, ¿no? Del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, aquellos trabajadores que le concedan una incapacidad, tiene algo que ver con este cambio de criterio? con el cambio de criterio, bueno, podría tener que ver, pero en definitiva, no sé, yo creo que todo puede estar más debido un poco ya te digo, al criterio que puedan tener en ese momento estas personas, ¿no? Dadas las circunstancias sociales del momento, que a lo mejor, pues bueno, también hay que exigen una serie de recortes, ¿no? Por así decirlo, en la sociedad. Entonces, que no sé, Sí, es difícil, no sé si pero es que podría yo estar creo, también relacionado, claro, pero yo es que cuando, porque también el Supremo hace un esfuerzo, ¿no? De intentar justificar, yo creo que más esa vertiente social, pero si nos vamos sobre todo a la vertiente normativa, que yo creo que el cambio sobre todo es por esa ratificación que te decía antes, pero es que después de la ratificación, claro, nos encontramos con que España, pues, ha ido a nivel normativo aplicando una serie de normas, ¿no? Dictando una serie de normas que van hacia
todo lo contrario, ¿no? Desde el Real Decreto Legislativo del 2013, que regula la Ley General de Personas de Derechos con Discapacidad, donde el empleo es importante ahí, en esa norma del 2013. Tenemos luego también la Ley de Empleo, que la Ley de Empleo es que se aprobó antes de ayer, Ley 3/2023, en el que sí que se dice que una persona con incapacidad permanente tiene los mismos beneficios, ¿no?, que una persona con discapacidad a los efectos laborales, y habla de total, absoluta y gran invalidez. No excluye el absoluto y la gran invalidez. Por lo tanto, no tiene lógica, ¿no?, en ese sentido. Es decir, que toda la actividad normativa nos lleva hacia un poco esto, ¿no? Hacia decir, oye, bueno, también la ley 15/2022, ¿no?, de igualdad de oportunidades y no discriminación. Es decir, que es como si toda la normativa haya ido más a reforzar esa posible compatibilidad, y se nos diga que por una realidad social ahora le damos la vuelta, ¿no? Es como un poco contradictorio. Y esta sentencia, que seguramente, y yo creo que también lo dice el Supremo, ¿no? Oye, es que tenemos que replantearnos el sistema de incapacidad permanente. Eh, Estoy totalmente de acuerdo, y seguramente pues, se tenga que hacer para que haya una pues, claridad, ¿no? Porque esta sentencia ahora que está pendiente de reforma, ¿no?, de que hablábamos, esta sentencia de enero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, claro, dice, oye, el ordenamiento jurídico, el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, no lo tenéis bien porque no se puede extinguir directamente, ¿no? Y el empresario debe hacer esos ajustes razonables antes de llegar a la extinción. Vale. Yo creo que esta sentencia quizás es el germen para decir, oye, las incapacidades no lo tenemos bien, y aquí el Supremo se ha irrogado ahora ¿no?, la toga de legislador, y está cambiando las normas del juego de una forma un poco injusta, ¿no? Porque al final, oye, la interpretación de este 198.2 es darle una vuelta totalmente contraria, yo creo, a la realidad normativa que se ha ido aplicando. Es que, insisto, esta ley de empleo es del año pasado. No estamos hablando de una ley de... claro, quizá nos queda más lejos ¿no?, el texto refundido de la Ley General de Personas con Discapacidad del 2013. Pero oye, también la 15/22 de igualdad y no discriminación es que también es de antes de ayer, ¿no? Y todo va hacia ahí, y parece que de golpe, oye, no, volvamos, ¿no?, a 15 o 20 años atrás de esa doctrina que estaba totalmente superada, y que, insisto, que no era problemática. Es decir, hay muchas cosas que discutimos, ¿no?, con el INS, pero precisamente con eso pues no había problema. Es decir, y que también era curioso, no sé qué piensas, porque has hablado del tema de la 11, que a mí me resultó muy curioso, porque esta sentencia creo que es, vamos, cambia totalmente, ¿no? Y es el paradigma de ese cambio de doctrina tan importante, que no dijera nada ni el CERMI ni la ONCE, porque es una sentencia que, claro, queda muy abierta. Mm, Yo me puse en contacto contigo y un poco lo que también quería saber de, oye, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué efectos va a tener? Porque, claro, esta sentencia dice esto, y en España seguramente hay alrededor, yo calculé, entre 30 y 40 mil personas que están trabajando ya con un absoluto y una gran invalidez. Es qué efectos va a tener, ¿no? Porque ahora el INS dice, oye, pues oye, vamos a empezar a enviar cartas de oficio declarando la suspensión de la pensión por la incompatibilidad, ¿no? Entonces, ahora, si quieres, nos explicas un poco el criterio este que ha sacado el INS, que comentábamos antes, pero ¿cuál es tu opinión un poco sobre esto? Es decir, sobre esta suspensión, ¿no?, posible de pensiones que pueda haber, o qué actuaciones crees, por si te ha llegado gente también, de decir, oye, es que me pasa esto, quiero trabajar. Un poco, ¿cuál es el recorrido legal que le ves a esto? Hombre, yo creo que lo de, perdón, lo determina bastante bien, como tú has dicho, el criterio este de gestión de 11/2024 del INS, en el que, bueno, mi opinión es que lógicamente no se esperaba menos, ¿no? Es una sentencia claramente favorecedora para el INS, y no esperábamos menos, sinceramente. ¿Qué va a hacer? Pues claro, en todos los casos anteriores que ya estén compatibilizando, lo que va a ser una clara revisión de grados de incapacidad. Ahora pues se valía a revisar todas esas incapacidades, y de aquí en adelante pues lo deja bien claro. O sea, o estás por el trabajo o estás por la pensión, pero no hay más, ¿no? Ujú, Por lo menos mientras que no haya ninguna reforma ni nada de ley, es lo que hay, ¿no? En base a esta sentencia. ujú. Y es que lo que creo también es eso, ¿no? Que por eso el CERMI y el INS, ay, perdón, y la ONCE, así como otros centros especiales de empleo, no decían nada, porque yo estaría, ¿no?, un poco con miedo en el cuerpo y decir, oye, tengo todo este colectivo de trabajadores, ahora como me los quiten, ¿qué hago? ¿Me explico? No, porque como les suspendan y le hagan optar entre una cosa u otra, si optan por la pensión me quedo sin trabajadores. Y seguramente esto, pues, se ha llegado
a pactar, ¿no? Un poco en la sombra, entiendo yo, para que, oye, vale, a partir de aquí, abril hacia adelante, pues lo tenemos claro, pero mantengamos ese derecho a los que ya lo tienen, ¿no? Es decir, a los que ya estaban haciendo esa compatibilidad con las advertencias que tú dices, ¿eh? Decir, vale, sí, compatibilizas, pero creo que también era innecesario, ¿no? Que en los criterios se dijera, pero sin perjuicio, ¿no? Del artículo 200, ¿no? Sin perjuicio de que yo te pueda revisar hasta la edad de jubilación. Hombre, ya es que ese derecho ya lo tenías, ¿no? Siempre. Claro. No es algo que sea nuevo. En todo caso, a ver, es algo que favorece, ¿no? A aquellas personas que están compatibilizando, pero yo pensando en tu cliente, también digo, es que no sé si eso ya es una triple discriminación ya encima, ¿no? En el sentido de, oye, es que a mí me estás diciendo que no, yo me lo imagino a él, ¿eh? No sé, tú lo has vivido más en primera persona, obviamente, pero me imagino diciendo, es que a mí me están diciendo que no y el compañero del lado lo está cobrando de hace años. ¿Me explico? ¿No? Es que un poco Sí, sí, injusto, ¿no? esa sensación de decir, oye, Eran estoy diciendo... situaciones injustas, ¿no? La Sí, verdad, porque claro, discriminar, claro, lo de antes y lo de ahora, aunque también te digo, Jorge, que es verdad que, bueno, cuando empecé con este caso, es verdad que con posterioridad ya a ganar la gran invalidez y demás, me estuvieron llamando incluso del sindicato de la ONCE para decirme bueno, que era una auténtica locura, que hasta ahora todas estas personas que estaban trabajando en la ONCE, y realmente a nadie se le había reconocido tuve una gran invalidez. Que ujú, este era, como quien dice, por lo menos aquí en Córdoba. No sé si ujú, hay otros supuestos, ¿no? Que creo que sí, porque yo la jurisprudencia en la que me basé, pues sinceramente trataban casos similares, ¿no? Además de ujú, trabajadores también de la ONCE. Pero aquí en Córdoba es verdad bueno, que se echaron un poco las manos a la cabeza porque decían que no se le había dado nunca el caso, ¿no? De un señor con gran invalidez. Pues la verdad es que, claro, si lo hubiese, realmente que creo que sí, porque ya te digo que hay jurisprudencia en la que yo me basé, pues la verdad que, claro, imagínate, ahora estas personas que no sabe qué va a pasar con su futuro, ¿no? En qué va a quedar el ujú. asunto. Y claro, ¿Tuviste el apoyo en ese sentido de los sindicatos de la ONCE? ¿Te ayudaron en el proceso con el Supremo? ¿Recibiste su apoyo? ¿No? no, 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 no. No, Ujú, no, todo lo contrario, vamos. Y ya te digo que me llamaron para decirme que era una auténtica locura, vamos, que eso no crean que lo fuese a conseguir, vamos. Ya te digo que no, por lo menos desde aquí no recibí apoyo en ese aspecto, vamos. pese a que tienen a muchísimos trabajadores trabajando con una absoluta invalidez. Claro, la verdad es que me sorprendió bastante, ¿no? Porque, bueno, yo es que no me esperaba sinceramente que fueran a optar que fueran a salir con esas, ¿no? Bueno, que uno pensaría, Yo, oye, lo yo normal es pensaba que que lo más normal era te claro, apoyen, ¿no? Y que que fuera de te otra manera. ayuden. Exacto. Sí, sí, Exactamente. resulta Es un totalmente, poco contradictorio, la verdad, pero sinceramente es lo que me encontré, vamos, no te voy a mentir. totalmente. Y ya por último, y para acabar, eh, ¿qué opciones legales pues, te planteas, ¿no? Imaginemos que te viene una persona también en una situación similar y que le suspendieran, ¿no? El pago. En base a la sentencia que hay ahora y veremos si hay alguna modificación normativa, porque dicen también que se va a modificar en base a esta modificación del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Por esta sentencia del TJUE, que ya es directamente aplicable, lógicamente. Dicen que también van a modificar el sistema, pero todas aquellas personas que no quieran esperar a esta modificación normativa, eh, ¿qué estrategia legal crees que se podría utilizar para intentar hacer valer sus derechos? Pues bueno, creo que primeramente para poder suspenderle ese derecho tendrían que hacer la revisión de grado. Creo que una persona que actualmente esté compatibilizando directamente, yo creo que no se le puede quitar, suspender su pensión. A distintos los casos, como ya hemos dicho, Sí, me refiero a los nuevos, ¿eh? posteriores, ¿no? Aquellos nuevos que se vean Pero perjudicados y que estén en la misma situación que estuvo tu cliente y todo el peregrinaje exactamente. que tuviste que hacer, ¿crees que vale la pena intentar seguir el recorrido para llegar hasta el final, ¿no? Hasta el Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? O... Sí, claro, si el cliente estuviese dispuesto, ¿por qué no? Porque sinceramente creo que se podría haber llegado al constitucional también, vamos, y ver Ujú, qué pasaría, ¿no? En ese caso, ¿no? Si ujú, realmente considera esto constitucional o no, ¿no? Desde ujú, mi punto de vista creo que vulnera un poco también el derecho, ¿no? De trabajo de estas personas. ujú. Totalmente, sí, sí, yo comparto, al final es una vulneración y una discriminación por discapacidad para mí obvia, ¿no? Y el derecho al trabajo. Es que al final
yo creo que lo que se confunde es, y lo que no se acaba de entender para mí es que cuando te pagan esto es porque tú no puedes hacer un trabajo normalizado, que es la gran diferencia. O sea, no están en una situación y en pie de igualdad, ¿no? Y por eso cuando es una cosa que yo creo que el Supremo aquí es que se viene a delatar, ¿no? En esos 8 argumentos que dan la sentencia, dice, no, es que cuando dice que le está quitando un trabajo a una persona que está en desempleo, ¿no? Y que se están pagando 2 pensiones por eso, es que están cubriendo cosas distintas. El desempleo es la Totalmente, pérdida vamos. del trabajo y no está en una situación en plano de igualdad la persona que tiene una gran invalidez con la persona que está en desempleo, sin tener No, ningún tipo de es que limitación. además para acceder a la ONCE, por ejemplo, en el caso de mi cliente, que para acceder a la ONCE te exigen una serie de requisitos. Ujú, Es decir, no cualquier persona podría optar a este tipo de trabajo, sino que tendría, como primer requisito, tendría que tener discapacidad, lógicamente, ¿no? Es decir, que eso de que se le vaya a quitar un trabajo a una persona desempleada, bueno, habría que ver qué tipo de persona desempleada, porque realmente no creo yo que a cualquiera le pudiese quitar este tipo de, vamos, de ujú. trabajo, porque ya te digo que sí es requisito. Y más allá de esto, ¿crees que tiene algún alcance más importante esta sentencia en el caso de las incapacidades laborales? Más allá de este tema de la Pues compatibilidad. espero que no, porque bueno, es verdad que el Tribunal Supremo hay un párrafo que como tú has dicho antes, habla sobre una posibilidad de reforma del sistema de incapacidades, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, lo de la inteligencia artificial y demás, pero bueno, yo es que eso sinceramente espero que no constituya nunca ningún criterio, porque por lo menos a día de hoy no lo veo ajustado a la realidad, es decir, es que se partirían de unas premisas que creo que no se dan a día de hoy. Ujú, Estaremos partiendo de una premisa de que estos señores pues tendrían la formación necesaria para poder utilizar esas herramientas, tuviesen los medios necesarios para acceder a este tipo de trabajo, y luego también desde el punto de vista empresarial, pues también estaremos hablando de que las empresas se hubiesen sumado al carro de estos avances, ¿no? Y creo que a día de hoy pues queda todavía mucho porque esa realidad se diese, ¿no? Yo creo que espero sinceramente que eso no constituya realmente ningún criterio a la hora de dar incapacidad o no, porque creo que se darían situaciones bastante injustas, ¿no? Porque estamos hablando más de una utopía que de una realidad a día de hoy, vamos, no. lo comparto, Rocío, totalmente. Es que lo veo utópico y lo veo peligroso en el sentido de Ujú. que a lo mejor lo que estamos haciendo es subiendo, ¿no?, el listón para dar una absoluta. Porque si tú dices, oye, que se puede teletrabajar, que puedes hacer uso de la inteligencia artificial y demás, pues a lo mejor las totales eran muy claras, pero una absoluta, pues, oye, prácticamente va a ser una imposible y una gran invalidez, no te explico. Que ya ha habido un cambio también, si lo recuerdas también, a nivel de la gran invalidez, o sea, partimos, creo que fue este año, o finales del año pasado, la sentencia del Supremo que dice que antes era claro, ¿no? Hablando del tema de la ceguera, que pues, menos de un 5%, ¿no? Un 0,05 en cada ojo, automáticamente pues, era gran invalidez. Y ya cambia, ¿no? El Supremo dice, oye, no, que si esta persona a lo mejor ya tenía una baja visión de pequeño y ha ido en un empeoramiento y ya estaba acostumbrada y tal, la tercera persona la tienes que acreditar muy bien. No vale simplemente con una automaticidad, ¿no? Quiere decir que ya han Ujú. empezado de meses atrás, a poner una dificultad mayor para el reconocimiento de pensiones, ¿no? Y a mí lo que me da miedo es que esto no está sucediendo, porque de momento no, pero que llegue al absurdo de decir, oye, es que todo el mundo es capaz, ¿no? Y que las totales, pues sí, pero una absoluta de invalidez va a ser prácticamente imposible, ¿no? Y yo creo que es también esa interpretación que se puede hacer de esta sentencia, yendo un poco a máximos, ¿eh? Que ya veníamos un poco de aquí, por lo que te decía, ¿no? De esta sentencia, por ejemplo, del propio Supremo, ¿no? De ponerlo más difícil a las personas pues, invidentes de tener esa gran invalidez. No sé qué opinión te merece esto, si lo compartes o... No, no, para nada, vamos. Es que esto, sinceramente, ya te digo, me parece sinceramente que no se ajusta a la realidad, vamos. Es que creo que daría situaciones muy injustas, ¿no? Porque, a ver, capacidad residual, como digo, siempre va a quedar, pero de ahí a que, ya te digo, se parta del criterio de que debido a estos avances todo el mundo puede acceder al mercado laboral, no me parece sinceramente una realidad a día de hoy, ¿eh? No sé si de aquí a un futuro pues podrá ser, pero a día de hoy sinceramente no me parece ajustado, vamos. Ujú. Muy bien. Perfecto, Rocío. Pues nada, muchísimas gracias. Felicidades por el trabajo que hiciste, aunque no pudo, Gracias. ¿no? Llegar a pues, Al poder, objetivo ¿no? final. El objetivo final, pero yo creo que todos los compañeros laboralistas
pues te mandamos ese apoyo y agradecerte el trabajo que has hecho y dar un poco tu opinión y explicarnos ya de primera persona cómo lo viví este proceso y qué obstáculos un poco has ido teniendo en el proceso. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias a ti, Jorge. Un abrazo, mi correo.